Perú sin barreras. Llega Alerta Barreras. Ciudadanos y emprendedores atentos ante cualquier imposición de una barrera burocrática. Alerta Barreras. Tu siguiente programa por la señal de Radio Indecopi. Hola a todos, estamos transmitiendo en vivo a través de las redes sociales del Indecopi. Saludamos a todos nuestros seguidores y seguidoras del Facebook y YouTube que están viendo esta transmisión a través de la cuenta Indecopi Oficial y a nuestros oyentes de Radio Indecopi. Este es tu programa Alerta Barreras, yo soy José Carlos Malpartida y les doy la bienvenida. En Alerta Barreras, como ustedes conocen, tratamos todos los temas relacionados con la materia de eliminación de barreras burocráticas que vela el Indecopi. Hoy vamos a hablar sobre barreras burocráticas en universidades y colegios profesionales. Vamos a conocer cuáles son las competencias del Indecopi en esta materia, qué barreras burocráticas se ha identificado en las universidades, que ha investigado y en los colegios profesionales, y también vamos a saber cómo nosotros podemos denunciar esta barrera burocrática si es que hemos sido objeto de la imposición de alguna de estas medidas. Para esto tenemos como invitada hoy a Catherine Silva, quien es abogada especialista de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas y a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, José Carlos, por la invitación. Yo encantada de estar aquí en tu programa. Catherine, vamos a hablar entonces de barreras burocráticas impuestas en universidades y colegios profesionales. Yo quisiera que quienes nos están oyendo y viendo el día de hoy puedan tener claro cuál es la intervención, cuál es el papel que juega el Indecopi revisando la normativa de las universidades y los colegios profesionales. O sea, ¿qué competencias tiene el Indecopi para poder revisar este tipo de medidas? Claro, gracias por la pregunta. Bueno, es importante dar a conocer al público en general, a los oyentes, ¿no? En este momento que pueden estar viendo el programa. Entonces, la Comisión, ¿no?, de Eliminación de Barreras Burocráticas es uno de los órganos resolutivos del Indecopi, que tiene por facultades o por competencias conocer aquellas trabas o barreras burocráticas que puedan estar afectando no solo a los agentes económicos, sino también a los ciudadanos que desarrollan trámites administrativos, por ejemplo, ante universidades o ante colegios profesionales. En este sentido, en este aspecto, la Comisión puede verificar y entrar a analizar si es que en esta clase de procedimientos se está imponiendo una presunta barrera burocrática por parte de las universidades y colegios profesionales. ¿Por qué? Porque los colegios profesionales son entes de la administración pública que ejercen función administrativa, al igual que las universidades, ¿no? Entonces, el Indecopi, nos estás comentando, tiene competencias para velar que dentro de los trámites administrativos que nosotros podemos realizar se estén cumpliendo con no imponer barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad. Es decir, que en este caso un colegio profesional o una universidad que está ejerciendo función administrativa porque actúa a nombre del Estado, dentro del trámite que uno está realizando no te esté pidiendo algo que es ilegal o algo que no tenga una justificación. Catherine, si nos podías ayudar a entender un poco mejor qué es una barrera burocrática, o nuestros oyentes qué deberían de tener en mente con una barrera burocrática. Sí, en palabras simples, una barrera burocrática es aquella exigencia, bueno, y es la definición también que está en nuestra ley antibarreras, que es el decreto legislativo 1256, que rige nuestros procedimientos y el actuar o la actuación de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. Una barrera burocrática es una exigencia, una prohibición, un requisito, cobro, limitación que es impuesto por una entidad de la administración pública y que puede afectar a un agente económico y también puede afectar la tramitación de un procedimiento administrativo y por ende podría vulnerar una norma
o los principios de simplificación administrativa. Eso es lo que es una barrera burocrática. Gracias, Catherine. Entonces ya tenemos clara la definición y ahora sabemos que una barrera burocrática va a ser estas exigencias, registros, cobros que nos comentas, que pueden ser impuestos a través de un procedimiento administrativo. Entonces, corrígeme si me estoy equivocando en el razonamiento. Yo debería entender que cuando un estudiante hace un trámite ante una universidad, está siguiendo un procedimiento administrativo. O cuando una persona quiere ser incorporada a un colegio profesional, está siguiendo un procedimiento administrativo y por lo tanto esas reglas están bajo la normativa que rige la simplificación administrativa. ¿Es así? Exacto, no solamente porque se trate de un procedimiento administrativo, sino porque estos colegios profesionales y también estas universidades han sido creadas por una ley, ¿no? Y por lo tanto también tienen una función delegada. La ley les ha otorgado una potestad, en el caso de las universidades, de expedir y de conferir títulos profesionales a nombres de la nación, o también otros grados académicos, como los grados de maestría, de doctorado, bachiller, ¿no? Y en el caso de las universidades, de los colegios profesionales, existe una ley de creación que ha señalado o que señala, les da la potestad de poder habilitar al profesional de las distintas carreras a poder ejercer la profesión, ¿no? Y por lo tanto, en ese aspecto, estas entidades, es decir, las universidades y los colegios, ejercen función administrativa. Qué interesante lo que nos estás comentando, Catherine. Entonces, ya nuestros oyentes saben que sí pueden recurrir al Indecopi cuando se les está exigiendo algún requisito, una exigencia o cobro que ellos consideren que es ilegal, cuando están haciendo un trámite ante esta universidad que está actuando en nombre del Estado por delegación, como nos comentas, o el colegio profesional que lo está habilitando para que pueda ejercer su profesión. Catherine, el Indecopi, entonces, ¿qué facultades tiene cuando está revisando los procedimientos o los requisitos que imponen a los ciudadanos? ¿Qué competencias tiene el Indecopi cuando detecta alguna medida, un cobro que quizá no está de acuerdo al marco legal? ¿Qué puede hacer? Claro, ¿cómo actúa la comisión? En este caso, la comisión puede realizar investigaciones, como tú lo has dicho, ejerce o realiza labores de oficio. Tenemos un plan de investigaciones, realizamos una investigación en este caso en particular, por ejemplo, contra los colegios profesionales, evaluamos cuáles son las directivas o las normas internas que ha podido aprobar, cómo está regulado esos trámites o esos procedimientos de colegiatura, tanto existen, por ejemplo, colegiaturas de modalidad individual, de modalidad grupal. Evaluamos si los montos que están cobrando estos colegios profesionales se ajustan a la prestación del servicio, porque recordemos que la ley del procedimiento administrativo general señala que las entidades de la administración pública deben de cobrar en función a lo que le cuesta, ¿no?, brindar ese servicio en específico, en este caso la colegiatura. También evaluamos que aquellos requisitos que puedan estar pidiendo para poder acceder o poder inscribirse ante ese colegio profesional y poder ejercer la profesión, tengan un sustento legal, ¿no?, o también razonable, pero específicamente en este caso que sea legal, ¿no?, que tengan una justificación legal. Del mismo modo actuamos contra las universidades, ¿no? Investigamos cuáles pueden ser los requisitos que tienen contenidos en sus TUPAs para la tramitación de procedimientos para obtener el grado académico de doctor, maestría, obtener un bachiller. Asimismo también para poder ver los trámites de duplicados de grados y títulos, por ejemplo. Entonces, la comisión investiga todos estos procedimientos, estos trámites que establecen estas entidades, los pone bajo la lupa con la finalidad de verificar la legalidad de estas exigencias, y en caso no estén acorde con la ley, ¿qué acciones realiza? ¿Qué acciones toma? Claro. Al evaluar y al detectar la presunta imposición de barreras burocráticas, lo que hacemos como parte de nuestras labores de oficio es
enviar diversos requerimientos de información, coordinar de manera constante con aquellas entidades, ¿no? Respecto a las cuales hemos iniciado una investigación, realizar una labor de persuasión también con ellas con la única finalidad de promover la eliminación voluntaria de las barreras burocráticas, ¿no? No con la finalidad de sancionarlas, sino que estas entidades se puedan adecuar esos procedimientos y que así ya no vulneren las normas de simplificación administrativa. Entonces están revisando los trámites de la Universidad X y detectan que hay algunos requisitos que no deberían estar pidiéndolos, y entonces le mandan una comunicación a la universidad y le ponen en autos o al tanto de que está exigiendo algo que está yendo en contra de la ley. Y lo que se busca es que voluntariamente la universidad diga, bueno, pues sí, estoy pidiendo algo que no está en la ley y que debería eliminar. ¿Eso ocurre, Catherine? Sí. De hecho, todas nuestras investigaciones apuntan a eso y casi siempre se logra un objetivo o se logra algo positivo. Las entidades finalmente se pueden adecuar en cualquiera de las etapas de la investigación, ¿no? O hasta una vez ya finalizada la investigación e iniciado el procedimiento de oficio contra estas entidades, también en esa etapa pueden adecuarse a lo que está, digamos, haciéndoles notar, ¿no? La comisión. Es importante difundir las competencias que tiene el INDECOPI, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, porque nuestros ciudadanos también pueden, como nos han comentado en otras ediciones del programa, nos pueden poner en autos de que hay imposiciones de barreras burocráticas, pueden denunciar estas imposiciones de barreras burocráticas para que se puedan iniciar estas investigaciones. Sí, por supuesto. Existen diversos canales de atención, ¿no? Que la comisión ha puesto a disposición de todos los ciudadanos. Por ejemplo, está el WhatsApp antibarreras, que tenemos 2 números a través de los cuales también ya ha sido bastante difundido, para que puedan informarnos de cuáles son las trabas o problemas que puedan estar teniendo en esta clase de procedimientos, ¿no? Ya sea para solicitar algún trámite ante la universidad para obtener un título profesional, grado académico, o también porque se quieren colegiar ante un colegio específico, ¿no? Y les están imponiendo barreras, o ellos consideran que les están imponiendo alguna barrera burocrática. También tenemos un correo electrónico que es el correo consultas barreras, ¿no? También nos pueden escribir ahí para que nosotros podamos actuar de oficio, o también de manera escrita por conducto regular. Entonces, los ciudadanos que están escuchando esta información y saben de que hay una barrera burocrática en la universidad o en el colegio profesional el que ellos pertenecen, o algún amigo, pueden presentar una denuncia. ¿Tienen que pagar algo, Catherine, para...? No tienen que pagar, porque únicamente lo que tendrían que hacer es poner en conocimiento de la existencia de esa barrera burocrática, cuál es la entidad que la está imponiendo, y nosotros actuamos de oficio, hacemos nuestra la investigación, ¿no? Y obviamente también mantenemos la reserva si es que así el ciudadano, la persona que nos está comunicando la presunta barrera, mantenemos la reserva de la persona que nos ha indicado la información, ha brindado la información. Esas son las labores de oficio. Entonces reciben las denuncias, que pueden ser anónimas, como nos comentas, y determinan la posibilidad de investigar la barrera burocrática. También están las labores de parte, pero en esas sí hay que pagar una tasa. Exacto. ¿No es cierto? Pero me pongo a pensar, siendo estudiantes que quieren sacar su bachiller, su título profesional, y entonces pueden hacer su análisis, ¿no? Costo-beneficio. ¿Y cuánto está la tasa para iniciar un procedimiento ante el INDECOPI? Para el procedimiento de eliminación de barreras, 507 soles aproximadamente. Y claro, justamente a lo que tú nos comentas, yo quisiera precisar que esa es la finalidad o el objetivo que tiene la comisión para poder iniciar una investigación contra universidades y colegios profesionales, porque sabemos que si investigamos a una universidad donde estudian miles de personas y podemos
lograr que esa universidad elimine la barrera burocrática o las barreras burocráticas que pueda estar imponiendo, vamos a beneficiar a un grupo considerable de estudiantes y también de profesionales de las distintas carreras que necesitan o que requieren colegiarse para poder ejercer su profesión. Entonces ahí está el Indecopi trabajando proactivamente, ¿no?, en beneficio de la ciudadanía. Catherine, coméntanos que en las investigaciones que han tenido, en tu experiencia, ¿no?, en el área de investigaciones, ¿qué barreras burocráticas han identificado en las universidades, por ejemplo? Sí, por ejemplo, en el 2013, 2014, 2015 se investigó a distintas y diversas universidades, por ejemplo, la Universidad San Antonio de Abad del Cusco, la Universidad San Agustín de Arequipa, por ejemplo, también la Universidad de Piura, la Universidad de Puno. En estas universidades básicamente lo que se identificó, por ejemplo, es la exigencia de certificados de estudios cuando es la misma entidad o la misma universidad que ya posee esta información. Por ejemplo, la presentación para obtener grados académicos o títulos profesionales, la presentación de constancias de no adeudo a la tesorería de la universidad o a la caja de la universidad. Por ejemplo, también pedir constancias de no adeudar libros a la biblioteca. Todo esto es una información que se encuentra prohibida de solicitar, como bien lo señala la Ley del Procedimiento Administrativo General, ¿no?, en su artículo 48. Nos has puesto como ejemplo de una barrera burocrática ilegal el certificado de estudios como un requisito para obtener algún grado académico. Si podrías desarrollar por qué eso sería ilegal. Claro, sería ilegal. ¿Por qué? Porque esta información es información que ya posee la entidad, que puede ser revisada por la propia universidad en sus archivos, en sus legajos. Es información que ya cuenta la entidad y por lo tanto no debería exigirle al administrado o en este caso al estudiante, ¿no?, que ha cursado ahí una carrera determinada. Y ¿por qué? Porque la Ley del Procedimiento Administrativo General señala específicamente que esta es información prohibida de solicitar. Pero claro, es que eso es una práctica usual en las universidades, ¿no? Te quieren expedir el título de bachiller o el título profesional, el grado, perdón, bachiller, título profesional, y te piden tu constancia de haber sido estudiante de la universidad o los certificados o tus notas, cuando ellos mismos son los que expiden esos documentos, ¿no? Entonces, ahí nos estás comentando que hay una ilegalidad que han sido ya detectadas en varias universidades. Sí, desde luego. En varias universidades, como señalé, aproximadamente más de 10 universidades que en ese tiempo se investigó a esas. En procedimientos para obtener títulos profesionales, pero también nos hablabas de los duplicados sí, de los duplicados y de grados y títulos profesionales. Esa es una investigación que se retomó porque se detectó que también las universidades contenían en sus procedimientos o en sus tupas esta clase de procedimientos. Entonces, esa investigación fue iniciada en el año 2018 hasta el 2019. Investigamos a otras universidades, por ejemplo, te comento, la Universidad Agraria La Molina, la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Federico Villarreal, ¿no? Tanto los derechos de tramitación que cobraban para poder obtener un duplicado de título o grado académico por pérdida, por deterioro o mutilación, ¿no? Entonces, han investigado los derechos de trámite, o sea, el cobro que plantean estas universidades para obtener los duplicados de estos. ¿Y qué resultado han obtenido de la investigación? ¿Estos derechos de trámite, estos cobros, estaban acorde a la ley o no? Sí, como resultado de la investigación, lo que se pudo verificar es que estas universidades cobraban no en función a la prestación del servicio. No aplicaban la metodología que ha establecido o que ha fijado la PCM y que todas las entidades de la administración pública están obligadas a cumplir. Entonces se recomendó el inicio de un procedimiento en contra de estas universidades, ¿no? Y actualmente el estado de estas investigaciones es que, se han cerrado las investigaciones y ya se ha iniciado un procedimiento en contra de ellas. Y ya está pendiente de determinar si es que
se declara su ilegalidad. En todo caso, esto puede ser apelado también, conocido por la segunda instancia, el Tribunal del INDECOPI. Y en el caso de los colegios profesionales, Catherine, ¿qué barreras han detectado? ¿Qué nos puedes comentar? Sí, claro. Por ejemplo, un caso muy importante es el Colegio de Abogados de Lima. Es una investigación que se realizó en el año 2016 por los derechos de tramitación para obtener una colegiatura tanto grupal e individual, y también, asimismo, por la presentación de la copia del curso de práctica forense que este colegio exigía como un requisito de colegiatura, ¿no? Los derechos que cobraba este colegio ascendían a 1.500 y a 2.700, ¿no? Para obtener una colegiatura grupal e individual, respectivamente. Entonces, si uno quería formar parte del colegio de abogados, tenía que pagar 2.700 soles si quería incorporarse de manera individual, y si quería ir en grupo tenía que pagar 1.500 soles por persona, ¿o era por el grupo? Era, claro, por persona, por colegiarse con un grupo y no de forma privada, porque si no tenía que haber pagado 2.700. 2.700 soles. Y entonces, claro, la tasa parece bastante elevada. Exacto. ¿Y se le pidió la justificación al Colegio de Abogados de Lima? Se le pidió la justificación al Colegio de Abogados, sin embargo, en un primer momento no la presentó, indicando o alegando que no era una entidad de la administración pública y que por lo tanto no se encontraba sujeto ni debía cumplir lo que señala la Ley del Procedimiento Administrativo General. O sea, dijo: yo estoy fuera de las competencias del INDECOPI, a mí no me investiguen. ¿Pero qué determinó entonces la comisión? La comisión determinó que estos montos de 2.700 y 1.500 no se ajustaban a la prestación del servicio, empezando porque no había aplicado el Colegio de Abogados de Lima la metodología de estructura de costos, ¿no?, de los derechos de tramitación que todas las entidades de la administración pública deben de seguir, y que por lo tanto o en consecuencia no estaban cobrando estos derechos de tramitación en función a la prestación del servicio. ¿Este pronunciamiento de la comisión ya ha sido revisado por la sala o todavía está pendiente? Sí, claro, ya fue revisado por la sala en el año 2018, en el mes de mayo aproximadamente. La sala de eliminación de barreras burocráticas confirmó el pronunciamiento de la comisión, ¿no? Entonces, actualmente ya no cobran esos montos de 1.500 y 2.700. Exacto, ya no cobran estos montos, han sido reducidos. ¿Y cómo lo pudimos detectar? Lo pudimos detectar porque nosotros también tenemos competencias, es decir, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, para poder supervisar el cumplimiento de nuestros pronunciamientos, de nuestras resoluciones finales. Y es por eso que nosotros hicimos 2 inspecciones para poder verificar si es que estaban dando cumplimiento a la resolución de la comisión, ¿no?, y también de la sala. Y en este caso pudimos advertir que habían reducido los montos. Wow, entonces el INDECOPI no solo investigó, determinó la ilegalidad, sino que después hace unas inspecciones, fiscalización posterior del cumplimiento de sus resoluciones, y ha detectado que ya no están aplicando estos cobros. Exacto. Ese es el estado actual. Muchas gracias, Catherine, por toda la información que nos has brindado el día de hoy sobre universidades, sobre colegios profesionales. Espero que haya otra oportunidad para seguir abundando sobre otras investigaciones que viene realizando la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. Si tienes algunas palabras finales para nuestros oyentes. Muchas gracias otra vez por la invitación. Yo feliz de estar aquí, por el espacio también. Y bueno, comentarle a nuestros oyentes que ya saben, tienen diversos canales de atención que la comisión ha puesto a su disposición para que nos puedan comentar, informar o alertar de alguna presunta barrera burocrática, y así nosotros podamos actuar a la brevedad posible. Muchas gracias, Catherine, por tu participación en Alerta Barreras. Finalizamos el programa, no sin antes agradecer a todos nuestros seguidores y seguidoras del Facebook, YouTube y Twitter, y a nuestros oyentes de Radio INDECOPI. No se olviden que pueden comunicarse y pueden presentar sus denuncias informativas por 3 vías. Primeramente, un escrito por mesa de partes de manera gratuita
También pueden escribir un correo electrónico a consultasbarreras@indecopy.gov.pe o pueden también escribirnos al WhatsApp Antibarreras a los números 967-257-695 o al 913-912-611. Puede comunicarse con el Indecopy vía telefónica si se encuentra en Lima al 224-7777 o desde cualquier otro lugar del país al 0800-440-40. Esta es una línea gratuita. No dejen de visitar nuestra página web y sigan viendo las diversas transmisiones que el Indecopy tiene para ustedes. Se despide de ustedes José Carlos Malpartida. Hasta una próxima oportunidad.